Me presento para todos, mi nombre es Daniel Villatamayo, yo soy residente de segundo año de Medicina Interna en la Universidad de Antioquia y muchas gracias pues a este grupo por invitarme para hacer esta presentación. Me alegra mucho y es muy gratificante saber que existen grupos con tanto interés en medicina interna. Vamos entonces a hablar de exacerbación aguda de POC un poquito. La idea y el tema que les traigo, pues, o el temario a desarrollar el día de hoy, es hablar un poco de la definición de POC en general y claramente hacer énfasis en qué es una exacerbación aguda de EPOC, que esto es algo muy complejo. Vamos a ver que en la literatura en realidad no hay mucha homogeneidad de qué se considera una exacerbación. Hablar de aspectos grandes con respecto a la epidemiología, por qué es importante hablar de exacerbación de POC, cuántos pacientes se mueren de esto, qué tan frecuente es, hacer algunos puntos claves en fisiopatología, qué es lo que pasa, la inflamación, es neutrofílica, es eosinofílica, y esto nos permite entender un poco cuáles son los manejos que vamos a dar en los pacientes que se exacerban. Y en lo que más quiero hacer énfasis es en el reconocimiento de la entidad, porque un mensaje que les quiero dejar muy grande en esta conferencia es que en realidad no todo paciente que tenga un antecedente de POC y presente aumento de los síntomas cardinales es necesariamente una exacerbación, sino que muchas veces se nos pasan otros diagnósticos diferenciales por encima y esto es lo más importante porque la EPOC es una enfermedad muy frecuente. Entonces necesitamos siempre hacer un interrogatorio, un abordaje clínico y un abordaje paraclínico supremamente minucioso para poder corroborar que sí estemos en el escenario de una exacerbación aguda de EPOC y no estemos ante un diagnóstico diferencial. Y por último, vamos a hablar entonces de algunos pilares en el manejo. La EPOC exacerbada tiene 5 pilares, los vamos a tocar uno por uno y tratar de resolver algunas dudas que son muy frecuentes. Si en algún momento de la charla tienen alguna pregunta o quieren interrumpir por lo que quieran, lo pueden hacer. Y finalmente, pues creo que habían dejado como un caso clínico que lo podemos ir resolviendo y si quieren participar sería supremamente bueno. Entonces, recuerden que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad inflamatoria y obstructiva de la vía aérea que tiene dos componentes fisiopatológicos principales. El primero es un componente bronquítico crónico, es decir, un paciente que tiene tos con expectoración durante 3 meses, al menos por 2 años, ¿sí? Esto se da por constricción, edema y secreción de la pared bronquial y de la pequeña vía aérea por toda la noxa que vamos a tener inflamatoria derivada de la exposición a algún agente ambiental. Y el segundo componente es un componente enfisematoso, donde vamos a tener una destrucción de los septos interalveolares y vamos a terminar formando bulas o espacios aéreos muy grandes que no van a tener la posibilidad de hacer un adecuado intercambio gaseoso porque no tienen pues esa membrana alveolo-capilar íntegra que se destruye cuando se destruyen los septos. La época está determinada por un modelo que nos plantea la guía Gold que se llama el modelo getómico. Es decir, este modelo lo que nos trata de explicar es por qué un paciente que tiene la misma exposición que otro paciente desarrolla EPOC y el otro no. Entonces, estos tres componentes, la G, la E y la T, son esenciales para explicar ese comportamiento de la enfermedad. La G hace referencia a lo genético. Existen algunos polimorfismos, algunas mutaciones, probablemente muchas de ellas aún no las hemos descubierto, que condicionan que un paciente ante una exposición específica pueda desarrollar con más facilidad la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo más conocido es el gen SERPINA, que es el que codifica para la alfa-1 antitripsina, que sabemos que es una enzima antiproteolítica y si está bajita se van a destruir mucho más esos septos interalveolares. Entonces, en este escenario, lo genético es supremamente importante. Otros pacientes no tienen esa mutación, pero tienen otros polimorfismos en genes específicos que aumentan la probabilidad de desarrollar la enfermedad cuando se exponen a algo ambiental. La E es lo más importante, que es el factor exposicional o del ambiente, que clásicamente sabemos que es el tabaquismo. Recuerden que el riesgo aumenta cuando el IPA es mayor a 10 o en el escenario de biomasa cuando los pacientes tienen exposición por más de 10 años en un lugar cerrado. Esto es lo que en realidad se considera una exposición significativa para desarrollar EPOC. Y ahora con el advenimiento de los vaporizadores y los cigarrillos electrónicos también en realidad son un factor de riesgo. Todavía no sabemos muy bien cómo cuantificar esa exposición o ese consumo, pero sí claramente sabemos que todos los excipientes se relacionan con el riesgo de desarrollar EPOC. Y la T, que es la temporalidad. Todo esto genético y exposicional tiene que estar a lo largo de una cronología para poder desarrollar entonces la enfermedad. La EPOC es una enfermedad que, como muchas en medicina interna, es fluctuante, tiene episodios donde va a tener exacerbaciones, los síntomas van a empeorar y es muy importante tener en cuenta este riesgo de exacerbaciones porque son de los peores pronósticos para los pacientes con EPOC. Un paciente con EPOC que se exacerba, se va a seguir exacerbando, va a tener un deterioro progresivo de su función pulmonar y de su calidad de vida.
Hablando entonces de algunos aspectos grandes de epidemiología, más o menos en Estados Unidos viven 14 millones de personas con EPOC. La incidencia y la prevalencia ha ido estabilizándose e incluso cayendo en algunas zonas porque pues ya no tenemos tanta exposición al tabaco como antes, pero cada vez, como les venía contando, es mucho más frecuente, sobre todo en la población juvenil, que utilicemos los vaporizadores, los cigarrillos electrónicos. Entonces probablemente a largo plazo vamos a tener un aumento nuevamente de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad muy mórbida, explica la tercera causa de morbimortalidad en el mundo y la mayoría de pacientes con EPOC no solamente tienen EPOC, sino que tienen otras comorbilidades, insuficiencia cardíaca, síndrome de apnea obstructiva del sueño, se asocia con tromboembolia pulmonar, etcétera, etcétera. Entonces, el paciente que tiene EPOC en realidad no solamente tiene EPOC, sino que probablemente va a tener otras comorbilidades que van a impactar en su calidad de vida. Las exacerbaciones son frecuentes, más o menos en la mayoría de las cohortes, el 26 al 30% de los pacientes con EPOC se van a exacerbar durante un año y de ese tercio de pacientes que se exacerban, el 25%, más o menos un cuarto, van a la unidad de cuidados intensivos. Entonces miren que es una enfermedad muy frecuente, que las exacerbaciones también son un episodio muy frecuente y que pueden llegar a ser muy graves, con una mortalidad que oscila entre más o menos el 20 al 50%. El principal factor de riesgo para que una persona se exacerbe es que se haya exacerbado previamente. Y de allí la importancia entonces de reconocer rápidamente una exacerbación y tratar de estipular medidas preventivas para que los pacientes no se nos sigan exacerbando. En Medellín hay un estudio muy interesante, por si lo quieren ver, que describe la epidemiología de la enfermedad pues en nuestra ciudad, que se llama el Prepocol. Este estudio demostró que hay una prevalencia del 13.5%, pero pues en realidad es un estudio algo viejito, es del 2008, pero esperamos que estos datos epidemiológicos se puedan actualizar prontamente. Y finalmente, recordar que la mortalidad en general de la época a los 5 años es del 50%. La mitad de los pacientes con esta enfermedad se mueren a los 5 años, mucho más que algunas malignidades. Entonces recuerden que tener EPOC es tener una enfermedad grave, muy comórbida, donde vamos a tener episodios de exacerbaciones que pueden llevar a la muerte. Necesitamos tener esto en cuenta porque muchas veces no le damos la suficiente relevancia a las enfermedades crónicas con las que nos enfrentamos más frecuentemente. Con respecto a la fisiopatología, en realidad, pues como cosas muy grandes, esto aplica para la enfermedad crónica como tal, pero también aplica para las exacerbaciones. Lo que ocurre es que ya sabemos que hay un paciente que está predispuesto genéticamente y va a tener una noxa al epitelio respiratorio. Esa noxa puede ser el alquitrán del cigarrillo, pueden ser otros excipientes, puede ser la biomasa, los productos de la combustión, y esto va a generar por radicales libres un daño directamente al epitelio de las vías respiratorias, y cuando las vías respiratorias se dañan liberan diferentes citoquinas proinflamatorias y otras moléculas que se llaman alarminas. Una de las más importantes es pues como la linfopoyetina estromaltímica, y esto va a generar una respuesta inflamatoria muy importante en la vía aérea, que en la mayoría de los pacientes con EPOC es neutrofílica, es decir, las citoquinas que se liberan van a ser una quimiotaxis de los neutrófilos, pero que también puede ser eosinofílica. Y los pacientes que tienen una respuesta eosinofílica tienen un mejor pronóstico porque tenemos medicamentos que van directamente a atacar el eosinófilo, específicamente los glucocorticoides. Entonces es más probable que estos pacientes se nos exacerben menos. Y toda esta respuesta inflamatoria lo que va a generar es constricción, edema de la pared bronquial, secreciones, y por las enzimas proteolíticas de los leucocitos vamos a tener un enfisema. Entonces, toda esta inflamación es supremamente importante y es lo que tenemos que controlar. Y recordar también que expirar para el ser humano es mucho más difícil que inspirar, porque expirar, recuerden que es un proceso pasivo, depende completamente del retroceso elástico. Yo normalmente no me gasto ATP, pero si se empieza a dañar esa tensión longitud entre el diafragma, o sea, el diafragma tiene que tener una distensión normal de sus fibras musculares para poderse, pues como contraer nuevamente bien. Si yo me empiezo a hiperinsuflar y ya esa relación tensión-longitud está alterada, ya no puedo hacer adecuadamente ese retroceso pasivo. Y expirar también es más difícil porque cuando uno expira se aumenta el tono parasimpático. Y si se aumenta el tono parasimpático, pues voy a tener más broncoconstricción y más secreción y más edema de la pared por los receptores muscarínicos. Y esto es lo que explica por qué los pacientes empiezan a tener una hiperinsuflación. Logran inspirar, pero por esas condiciones que les acabé de mencionar, no logran sacar el aire por la vía aérea. Y eso genera algo que se llama el autopip, o la presión al final de la expiración positiva que el paciente hace. Yo no le estoy metiendo aire al paciente para generar una presión positiva al final de la aspiración, sino que por estos fenómenos en la mecánica ventilatoria el paciente queda con el alvéolo muy insuflado, y esto nuevamente altera la relación tensión-longitud del diafragma, y por eso es que los pacientes terminan haciendo hipercapnia porque no pueden expirar el aire. Y pues en algún momento, asociado al enfisema, también van a tener hipoxemia. Las exacerbaciones se caracterizan por tener
una agudización de todo este proceso fisiopatológico, mucha más inflamación, mucha más hiperinsuflación, mucha más hipercapnia y por eso es que van a empeorar los síntomas. Ahora bien, vamos a tratar de definir una exacerbación, que como les comentaba al principio de la charla, en realidad es una de las cosas más controvertidas en EPOC a lo largo de la literatura. Ya tenemos unas herramientas un poco más estipuladas, pero el problema de la exacerbación es que en realidad es algo muy heterogéneo, porque siempre nos han dicho es un aumento de los síntomas, pero es un aumento en cuánto tiempo, un aumento con cuánta gravedad, porque los pacientes normalmente con enfermedades respiratorias crónicas pueden tener una fluctuación dentro de su basal. El problema más grande de la exacerbación es que previamente, en el 2007, cuando se empezó a hablar quizá en las guías Gold de exacerbación, es que era una definición completamente retrospectiva. Yo clasificaba a mi paciente como exacerbado y clasificaba la gravedad de la exacerbación dependiendo de la necesidad o no de utilizar una unidad de cuidados intensivos o una unidad de cuidados especiales y dependiendo de los medicamentos que hubiese tenido que recibir. Y esto es poco práctico para los clínicos. Nosotros necesitamos herramientas que nos permitan predecir a partir de una presentación clínica de algunos valores de laboratorio cómo se va a comportar ese paciente para adelantarnos. No necesitamos que nos digan que ya el paciente necesitó una ventilación mecánica invasiva y por eso es grave. Y esta era el principal, pues, como problema de la definición de exacerbación. Por eso, en el 2021 vino la cohorte de Rome, que es lo que utilizamos ahora para definir exacerbación. Esta cohorte aún no está validada, pero ya las guías Gold la adoptaron y la definen, pues, o la utilizan en sus guías para definir una exacerbación aguda de EPOC. Entonces, ¿qué nos dicen las guías Rome? El objetivo de estas guías era tratar de hacer una valoración más prospectiva de las exacerbaciones, poder decir a este paciente tiene una disnea que él clasifica como grave, tiene una PCR que puede estar un poquito más elevada, una frecuencia respiratoria, entonces este paciente le va a ir peor. Y efectivamente en la cohorte inicial se dieron cuenta que los pacientes que se clasificaban como Rome moderado o Rome grave les iba peor. Entonces ellos nos dicen, es un aumento de los síntomas cardinales, es decir, tos, expectoración y o disnea que ocurre en los últimos 14 días, secundarios a un desencadenante, que ojo, no siempre vamos a identificar. El 30% de los pacientes con EPOC no tienen un desencadenante que se identifica. Porque en los últimos 14 días, esto en realidad es algo un poco arbitrario, pero la concepción de los expertos es que a partir de 15 días ya no hablamos de una exacerbación, sino nuevamente de la basalidad del paciente. Entonces, por eso se pusieron estos puntos de corte de 14 días. ¿Y cómo definimos ese aumento en los síntomas cardinales? Muchas veces es muy difícil para los pacientes reconocer que está cambiando la disnea, la tos, hasta que ya llegan a un punto de gravedad o severidad. Entonces, para eso deberían tener cartas de diarios, deberían registrar cómo está la disnea objetivamente en una escala del 0 al 10 en el día a día, ver cómo está la tos, ver cómo está la expectoración, porque en realidad deberíamos tener un registro. Claramente, pues esto es muy difícil que pase, los pacientes no van a estar pegados de una tarjeta registrando los síntomas, pero sería lo ideal para ver este patrón que les pongo acá en esta gráfica a la derecha, y es el paciente viene con un basal y vemos un cambio abrupto donde hay un pico de síntomas que después empieza a bajar. Este cambio abrupto es lo que muchas veces los pacientes no logran reconocer, porque puede que no sea tan grave, pero definitivamente, no sé, yo tenía una disnea que yo clasificaba como 3 y ya está en 6. No me voy para el hospital porque, ajá, pues es maluco, pero ese paciente ya tiene una exacerbación. Y cuando uno concientiza a los pacientes de eso, pues puede intervenir más tempranamente antes de que los pacientes lleguen a ser parte de ese grupo del 25% que van a UCI, porque probablemente se demoran mucho más para consultar. Y las guías Rome también nos clasifican la gravedad dependiendo de estas variables. Aquí les quiero hacer énfasis en varias cosas. Bueno, lo primero es que recuerden, leve, moderada, moderada si cumple 3 de 5 y grave que es la acidosis respiratoria que amenaza la vida, o sea, un paciente que tiene acidosis respiratoria, ¿cierto? Entonces, bueno, importante tener en cuenta la escala visual análoga de la disnea, que es lo mismo que la escala visual análoga del dolor, pero esto nos sirve para objetivar un poco este síntoma porque sabemos que es algo supremamente subjetivo. En la definición del síntoma está un paciente con disnea es alguien que tiene una percepción de dificultad para respirar. Entonces nos ayuda a ver como la gravedad de este síntoma. También miren que la PCR está acá inmersa en los criterios de gravedad. Los pacientes que empiezan a tener PCRs un poquito más altas puntúan hacia moderado. Y esto, ojo, no es por la etiología, no es porque sea más bacteriana, sino porque en los diferentes ensayos observacionales principalmente se ha visto que los pacientes con PCRs más altas, más inflamados, tienen peores desenlaces y son más difíciles de controlar. Y pues recordar,
La grave es el paciente que usted ya ve que tiene un distrés respiratorio muy marcado, pero que además de eso va a tener una hipoxemia persistente y o una hipercapnia con acidosis, y esto hace que ya necesitemos otras medidas terapéuticas como es la ventilación mecánica no invasiva. Muy bien. Entonces, ya sabemos qué es una exacerbación. Quedémonos con ese concepto de que es un aumento de la sintomatología cardinal en los últimos 14 días y que tiene un precipitante. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de esa exacerbación? Como todo en medicina, siempre partimos de una historia clínica supremamente completa, y lo más importante, y en lo que les quiero hacer énfasis, es nuevamente en no asumir que el paciente que ya tiene un antecedente de POC va a estar exacerbado porque tiene síntomas respiratorios. Necesito hacer un abordaje supremamente juicioso. Necesito preguntar cómo fue esa disnea, recordar pues que el inicio de la disnea nos puede dar algunas pistas. Si el inicio es súbito, puedo pensar en otros diagnósticos. Recuerden que súbito es que alcanza la mayor intensidad en menos de una hora, no es que empieza de un momento a otro, porque todo en la vida empieza de un momento a otro. Mirar si hay otras disneas que me pueden orientar más hacia una disnea de origen cardiovascular, disnea paroxística nocturna, ver si el paciente tiene vendopnea, ortopnea, si hay trepopnea, para pensar, por ejemplo, en un derrame pleural, platimnea, ortodeoxia. Yo desde el principio del interrogatorio, dependiendo de la disnea, puedo pensar en un espectro grande de diferenciales. Entonces necesito ver muy bien eso, necesito ver si el paciente tiene otros signos de congestión, edema en miembros inferiores, distensión yugular, etcétera, etcétera, hacer la semiología supremamente juiciosos y recordar que uno de los errores más grandes en EPOC es que no buscamos los otros diagnósticos diferenciales: falla cardíaca, neumonía, arritmias, tromboembolia pulmonar, un síndrome de Pickwick, pues, o una hipoventilación asociada a la obesidad, sino que simplemente decimos el paciente tiene POC y por eso tiene sus síntomas, y esto le explica todo. Entonces, tratar de ser muy juicioso siempre con eso. ¿Qué paraclínicos necesitamos sí o sí siempre para enfocar a los pacientes? Un hemograma y una PCR. Nos va a dar diferente información. El hemograma, por ejemplo, si el paciente está poliglobúlico, ya sabemos que las metas para utilizar oxígeno domiciliarios de presión arterial de oxígeno van a ser menores, ¿sí? También podemos ver si hay desviación de reactantes hacia la izquierda, o pues sí, de leucocitos hacia la izquierda, y así definir quizás si el paciente tiene mayor probabilidad de tener una infección bacteriana, y los pacientes que tienen más de 9.000 neutrófilos en el hemograma tienen un peor pronóstico independientemente de la etiología. La PCR también nos puede ayudar a definir el uso de los antibióticos. Vamos a hablar un poquito de esto más adelante, pero es esencial en EPOC, aunque tiene un rendimiento que es muy malo y pues se ha criticado mucho a lo largo de la historia de las exacerbaciones. Podemos utilizarla. La procalcitonina, muy similar a la PCR, acá casi no la utilizamos, es más cara y no nos brinda información adicional. Los gases arteriales nos definen la gravedad de la exacerbación. Siempre, siempre, siempre necesitamos saber si un paciente con EPOC que tiene una exacerbación aguda tiene una acidosis respiratoria, es decir, tiene acidosis y tiene hipercapnia, porque recuerden que va a ser la indicación para utilizar la ventilación mecánica no invasiva. Vamos a pedirle a los pacientes siempre una placa de tórax. La placa de tórax es esencial para diagnosticar cosas graves rápidamente, por ejemplo, un derrame pleural masivo, por ejemplo, un neumotórax, ver si el paciente tiene cardiomegalia, ver si está consolidado. Entonces, nos ayuda muchísimo como en ese abordaje de los diferenciales. E idealmente, lo que nos recomiendan las guías es identificar la causa de la exacerbación, es decir, que yo debería pedir un panel viral y un cultivo de esputo. El cultivo de esputo en realidad es una buena idea, es algo fácil de hacer si cumple los criterios de Murray, que ustedes pues ya se lo saben, de las células epiteliales y los polimorfonucleares neutrófilos. Uno puede atribuir que ese germen es causal de la exacerbación y nos pudiese ayudar a guiar la antibiótico terapia. Entonces, siempre pudiésemos utilizar el cultivo de esputo. ¿Va a cambiar mucho la conducta? Probablemente no, porque pues los antibióticos que utilizamos en el abordaje de los pacientes con exacerbación de POC son antibióticos que cubren muy bien la mayoría de microorganismos. Pudiese ser importante en el paciente que tiene factores de riesgo para pseudomonas, y yo quiero objetivar que sí tenga unas pseudomonas para saber cómo voy a seguir haciendo el tratamiento. Y el panel viral es un poquito más controvertido. En realidad, identificar que tenemos un virus rara vez va a cambiar la conducta. Hay dos escenarios donde uno lo pudiese utilizar. El primero es para identificar una influenza, que todavía no sabemos muy bien en estudios específicamente en EPOC si tratar esta influenza, que no está generando una neumonía, sino simplemente una exacerbación de la EPOC, se beneficia o no se beneficia. Es decir, no sabemos si ponerle inhibidores de neuraminidasa tiene algún beneficio en mortalidad, etcétera, etcétera.
Probablemente por plausibilidad biológica uno pudiese intentar ponerle soltamivir y también porque recuerden que en influenza utilizar glucocorticoides aumenta la mortalidad. Entonces quizás este paciente que tiene influenza es un paciente que uno piensa si bajarle la dosis de glucocorticoides, si esperar un poquito a que controle la infección, porque es un escenario un poco difícil. Pudiese ser un escenario donde yo pida un panel viral. Y el segundo, hay ciertos virus que rara vez se asocian con exacerbaciones de EPOC. Entonces, si yo, por ejemplo, le pido un panel viral o no me queda muy claro que la exacerbación sea viral y veo que el paciente tiene un parainfluenza, un metanemovirus, dude que esa sea la etiología de la exacerbación de EPOC y sea mucho más minucioso buscando diferenciales que nuevamente se nos pasan por alto. Con respecto a la etiología de qué exacerba a estos pacientes, recuerden que el 70 al 80% son exacerbaciones infecciosas, pero solamente el 25% son bacterianas. Las demás van a ser virales. En casi todas las cohortes siguen siendo los virus. Y ojo con esto, dentro de las infecciones, solamente el 5 al 10% de los aislamientos que se hacen en los pacientes exacerbados son por atípicos. Y en casi ningún estudio se ha logrado demostrar causalidad, es simplemente una asociación como que el paciente se exacerbó y por ahí le hicieron unos anticuerpos de cualquier cosa y le salieron positivos, ¿sí? Pero tengan esto muy presente porque rara vez son una causa de una exacerbación de POC. ¿Y esto a qué nos lleva? A que utilizar macrólidos para la exacerbación aguda no es algo correcto porque pues no tenemos que cubrir estos microorganismos. El 20% van a tener otras etiologías de la exacerbación, principalmente exposición a polución ambiental, al tabaquismo, vaporizadores, etcétera, etcétera. Y el 30% no tienen una etiología en muchas cohortes. Recuerden que siempre, siempre hay que descartar diferenciales cuando estamos haciendo este enfoque. Muy bien, entonces ya sabemos que es una exacerbación, que es grave porque los pacientes se pueden morir de esto y que es el principal factor de riesgo para que el paciente se siga exacerbando. Sabemos que en el diagnóstico, la clínica, la valoración de la disnea, pedir los paraclínicos, si me queda la duda, pedir un dímero D, un BNP para descartar otros diagnósticos diferenciales, eso es fundamental. Sabemos que deberíamos hacer el cultivo porque nos pudiese ayudar, sobre todo en los pacientes que tienen factores de riesgo para pseudomonas, y clasificar la gravedad con las guías ROMI. La gravedad es muy importante por pronóstico. Mientras más grave sea, más me voy a morir y si soy una pues, clasificación severo o grave, entonces debería ir a la UCI para ventilación mecánica no invasiva. Vamos a hablar entonces ahora del manejo de estas exacerbaciones y algunos puntos muy prácticos. La exacerbación de POC tiene 5 pilares esenciales. Lo primero es identificar la causa, que ya lo hemos venido hablando a través del diagnóstico, y obviamente revertirla o tratarla si la puedo tratar. Entonces dejar el cigarrillo, no exponerse a la polución, mirar si el paciente tiene una infección bacteriana y tratarla. Lo segundo es el manejo sintomático, que para eso utilizamos todavía los broncodilatadores de acción corta. Estos medicamentos no tienen ningún beneficio en sobrevida, en hospitalizaciones, solamente sirven neta y exclusivamente para reducir los síntomas. Entonces recuerden que tenemos los betagonistas de corta acción y podemos utilizar también los antimuscarínicos, ¿sí? No tenemos RCTs que nos determinen cuál es el mejor broncodilatador. En teoría, los antimuscarínicos sirven más para secar o para disminuir las secreciones y los betagonistas para broncodilatar, pero los antimuscarínicos también tienen un efecto broncodilatador. ¿Cómo utilizar los inhaladores? No hay diferencia en utilizar inhaladores de dosis medidas, los que conocemos usualmente, ni nebulizaciones en eficacia. Esto tiene RCTs y está claramente demostrado. Lo que sí es claro es que cuando el paciente tiene mucho distrés respiratorio no va a poder hacer las inhalaciones con una técnica adecuada, entonces en este escenario considerar las nebulizaciones. Nebulizaciones con Verodual, que es lo que tenemos acá más disponible, que esipratopio con fenoterol, podemos utilizar 10 gotas en 4 a 5 pues, goticas de solución salina y nebulizarlo. Con respecto a la dosis de los inhaladores presurizados, normalmente cuando uno está en la clínica siempre ve unos esquemas que son como de 3 a 4 puff cada 20 minutos por 1 hora, después cada hora por 4 horas y después cada 3 horas. Esto en realidad está estudiado en asma, esto no está estudiado en EPOC. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí, pues no tenemos como una evidencia clara que pues, nos hable de estas dosis, pero en realidad recuerden que los inhaladores no tienen una dosis máxima muy estipulada, sino que dependen de los efectos adversos y de lo que tolera el paciente. Cuando el paciente ya esté taquicárdico, cuando el paciente ya esté temblando, tenga visión borrosa, la boca muy seca, quizá uno reduzca la dosis. Lo que nos recomienda la Gold es utilizar una 2 puff cada 2 a 3, cada 2 a 3 horas y luego cada 2 a 4 horas dependiendo del paciente. Y también podemos iniciar lava y lama cuando sea posible.
un cambio nuevo de las guías GOLD del 2026 es que una exacerbación, independientemente de que sea moderado o grave, ya te clasifica al paciente como grupo E. Entonces, este paciente que se exacerbó ya tiene que tener una valoración de sus eosinófilos, ojalá antes de iniciar los glucocorticoides sistémicos, para saber si necesitamos o no necesitamos triple terapia. Y en caso de que no necesite triple terapia, como es grupo E, nos vamos a ir con LABA-LAMA. Si uno quiere ser muy terco y no hacerle caso a las guías, recuerden que el LAMA es mucho mejor para disminuir las exacerbaciones a largo plazo que el LABA. Entonces, utilicen terapia dual, pero si por alguna razón van a utilizar una terapia con solamente un inhalador de larga acción, utilicen el LAMA. Y podemos considerar el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio tiene una evidencia muy controvertida y de mala calidad en EPOC. Digamos que la principal evidencia del magnesio es en asma, con un metaanálisis que se llama el TRIEMG, que lo que demostró este metaanálisis es que los pacientes con asma que utilizan sulfato de magnesio en el servicio de urgencias tienen mayor probabilidad de disminuir la gravedad de su crisis y de volverse para la casa. Esto no está estudiado en EPOC y, como les digo, es muy controversial. El sulfato de magnesio, recuerden que estabiliza la membrana, impide pues la entrada de calcio y la contracción del músculo liso, entonces pudiese ser interesante utilizarlo. Es un medicamento que es inocuo, pues no es inocuo, pero pues es muy raro que los pacientes tengan efectos adversos si lo utilizamos a las dosis adecuadas y es barato. Entonces lo podemos utilizar reconociendo que en realidad la evidencia científica para utilizar este medicamento no es fuerte. Entonces, listo, quitar la causa, el manejo broncodilatador y los glucocorticoides. Los glucocorticoides, recuerden que son medicamentos que tienen un excelente efecto antiinflamatorio, son los mejores medicamentos que tenemos en medicina para poder lograr este efecto antiinflamatorio, pero recuerden que también son medicamentos que tienen eventos adversos. Y esto nos lleva a tratar siempre de utilizar la menor dosis de esteroides que sea posible para que sean efectivos y tratar de utilizarlos por el menor tiempo posible. A mayor dosis y a mayor temporalidad de exposición a estos medicamentos, vamos a tener mayor probabilidad de eventos adversos. ¿Qué hacen los esteroides? Disminuyen las exacerbaciones posteriores y pues fisiopatológicamente controlan toda esta inflamación que favorece la sintomatología de los pacientes. Ponerle glucocorticoides a un paciente con EPOC es de las cosas que más va a aliviar también los síntomas. El problema es que cada vez nos damos cuenta que los glucocorticoides sistémicos, similar a los inhalados, no les sirven tanto a todos los pacientes. Quizá les sirven más a los que tienen eosinófilos más elevados. Esto todavía no está en las guías. Pero hay muchos autores que vienen estudiando esto y se han dado cuenta que cuando separan los pacientes en un fenotipo o un endotipo más eosinofílico y neutrofílico, son los eosinofílicos los que se benefician de corticoides sistémicos y probablemente vamos para allá. Vamos a empezar a utilizar solamente los glucocorticoides en los pacientes que tengan eosinofilia o otros marcadores de respuesta TH2, porque parece que no son tan efectivos en los otros pacientes. Hoy lo seguimos utilizando en todos los pacientes que están exacerbados. ¿Cuánto tiempo? Esto ya está estudiado. Hay un RCT que comparó utilizar glucocorticoides por 14 días versus 4 días y en efectividad fue exactamente lo mismo, claramente con menos efectos adversos. ¿Y qué dosis? ¿Y qué vía? ¿Cierto? Entonces, este es uno de los ensayos de no inferioridad que comparó prednisolona oral, acá fueron 60 miligramos, que recuerden pues que ya está estudiada la dosis de 40 con un equivalente parenteral, ¿cierto? Y se dieron cuenta, aunque en realidad la calidad metodológica no es tan buena, de que no es inferior. Y esto ya se ha demostrado también en ensayos de la vida real. Podemos utilizar prednisolona oral, podemos utilizar metilprednisolona intravenosa, dependiendo de qué, del distrés respiratorio del paciente. En la mayoría de los casos va a ser más fácil ponerlo parenteral porque el paciente va a tener mucha dificultad respiratoria, está hospitalizado, le van a poner líquidos, entonces lo podemos poner parenteral. Y pues miren que no hay diferencia entonces entre utilizarlo oral o utilizarlo parenteral en cuanto a ingreso a UCI, muerte o aumento de las exacerbaciones y las terapias en los próximos 2 meses. Entonces utilicemos siempre prednisolona por 4 días o metilprednisolona a 40 miligramos, que disminuye esto la probabilidad de tener algún evento adverso por los glucocorticoides. Y tengan en mente que ya cada vez los vamos a empezar a utilizar menos, pero que todavía no, o sea, todavía los podemos utilizar en todos los pacientes, aunque cada vez la evidencia es una evidencia mucho mejor de que los esteroides se deberían ajustar al fenotipo del paciente, a la función pulmonar, al número de exacerbaciones que ha tenido, a los eosinófilos, etcétera, etcétera. Aquí vamos a hablar del antibiótico, que es una de las cosas de pronto más difíciles en EPOC, pues, o no más difíciles, pero es lo que menos evidencia tiene y seguimos utilizando herramientas que en realidad no nos clasifican muy bien si un paciente tiene una exacerbación bacteriana o no bacteriana. Recuerden que cuando nosotros siempre clasificamos un paciente con EPOC o lo diagnosticamos, ponemos exacerbación aguda de EPOC,
Rometal, ¿cierto? Rome, pues leve, moderada o grave. Y el otro apellido que siempre tenemos que poner es el Antonicen. Y el Antonicen en realidad es una escala que en su momento probablemente ayudó mucho, pero que ahora es una escala que no nos ayuda a discernir muy bien si el paciente tiene una infección bacteriana y le vamos a poner antibiótico o no, que para eso es para lo que la utilizamos. Antonicen fue un doctor que diseñó este RCT en 1987, o sea, miren, es algo muy viejo, y lo que él hizo fue exponer a pacientes a antibióticos y a otros no. Él, cuando se diseñó el Antonicen, no hizo lo que nosotros hacemos, de dividirlos en uno, 2 y 3 y así definir quién utilizaba antibiótico. Él a todos los pacientes que él clasificó como uno, 2 y 3 les puso antibiótico y se dio cuenta que los pacientes que tenían exposición a la terapia antibiótica tenían mayor respuesta al tratamiento, específicamente los pacientes que tenían un esputo purulento. Fue como el marcador de los que él definió dentro de su Antonicen que más se asociaba con una mejor respuesta y resolución de los síntomas a los 21 días. Y de aquí salió el Antonicen. Pero en realidad, miren que cuando él diseñó su RCT, no tenía como intención o como objetivo definir quién se exponía y quién no se exponía a antibiótico. Pero sí demostró que los que tenían una purulencia en el esputo eran los que mejor respondían. Y esto se ha demostrado en diferentes estudios. Acá les traigo otro estudio observacional, donde miren que los pacientes que tienen un esputo purulento son los que mayor proporción de positividad en los cultivos tienen. Este estudio me gustó porque creo que la población está bien distribuida, no hay muchas diferencias que nos puedan como sesgar un poco el resultado y a pesar de que es un marcador poco específico, porque saben que los virus también pueden generar esputo purulento, el pus son neutrófilos con detritos celulares, pues es lo que tenemos y lo que sabemos que podemos utilizar para definir quién necesita antibiótico. Entonces, la purulencia del esputo, cuando es Antonicen 2, o pues si hay Antonicen 1 es porque hay aumento en la purulencia del esputo, es lo que nos debería, digamos, pues llevar como clínicos a pensar que ese paciente necesita antibiótico, sabiendo que son marcadores muy malos. Y con respecto a la PCR o la procalcitonina, hace unos años, en el 2004, salió un estudio en Turquía que decía que los pacientes que tenían una PCR de más de 4 se beneficiaban de antibiótico. Esto es falso. En realidad, la sensibilidad y la calidad metodológica de este estudio es muy regular y por eso se los cuento. Que sí está demostrado en la literatura claramente que cuando usted utiliza la PCR para tomar decisiones de a quién darle o no darle antibiótico, utiliza mucho mejor los antibióticos. Pero no hay un punto claro, ¿sí? Probablemente mientras la PCR suba más, uno piensa que ese paciente esté más inflamado y no necesariamente tenga algo bacteriano, pero se ve uno tentado a ponerle antibiótico. Entonces la PCR no nos sirve para definir quién necesita antibiótico, nos sirve para tomar mejor la decisión de quién necesita antibiótico con el contexto clínico. ¿Listo? La sensibilidad de la PCR en muchos estudios es solamente del 60%, es decir, es un caricellazo prácticamente para definir quién necesita antibiótico o no, o quién tiene una infección bacteriana o no. Pero siempre la debemos solicitar porque, nuevamente, como el Antonicen, como la purulencia del esputo, es lo que tenemos para definir en muchas ocasiones quién necesita antibiótico o no, pero sepan que no es una camisa de fuerza y que no hay valores precisos. Entonces, finalmente, ¿a quién le vamos a dar antibiótico? A los Antonicen 1 o 2 con aumento de la purulencia del esputo y ojalá a esto asociarle la PCR. Y las guías, se los pongo acá con un asterisco, dicen que los pacientes que necesiten ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica invasiva deben recibir antibiótico. Esto no es completamente cierto y está muy revalorado. Cuando se hicieron esos estudios que demostraron beneficio de los pacientes en UCI con antibiótico, fueron con ofloxacina y eran pacientes que ya estaban muy enfermos, probablemente a todos les iba a ir mal y de pronto a uno que otro le pusieron antibiótico y ese sí tenía una infección bacteriana y mejoró. Entonces demostró como una mejoría en la sobrevida. Pero la calidad metodológica es muy mala, son estudios muy viejos y eso depende del contexto clínico. Si yo, por ejemplo, tengo una paciente de 50 años que tiene un antecedente de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tiene un hijo de 5 años, llega exacerbada y el hijo está en la guardería y tiene pues claramente una infección viral, la paciente tiene una PCR de punto 1, tiene linfopenia, esa paciente no necesita antibiótico, así vaya para UCI porque tiene una acidosis respiratoria grave. Entonces esto hay que cogerlo con pinzas, está en las recomendaciones de las guías, pero cuando uno se pone a revisar esto más a profundidad, pues ojo, ¿cierto? ¿Qué antibiótico vamos a dar? Recuerden que las exacerbaciones son principalmente por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza no tipificables y Moraxella catarrhalis. El 100% de Moraxella virtualmente produce inhibidores de beta-lactamasas y más o menos el 70% de Haemophilus influenza, entonces siempre aminopenicilinas con inhibidor de beta-lactamasa. Si el paciente tiene factores de riesgo para pseudomonas, considerar entonces el uso de un antibiótico que tenga espectro contra este microorganismo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que más se han visto asociados, tampoco sin tener una clara causalidad? Tener uso de glucocorticoides sistémicos crónicos, tener un BEF1 por debajo del 50%, tener bronquiectasias, ser exacerbador frecuente.
son los principales factores de riesgo. El que sí o sí no tiene una duda de que se asocia con mayor infección, pues mayor probabilidad de una infección por pseudomonas es estar colonizado por pseudomonas. Entonces, si ya sé que un paciente tiene un cultivo con pseudomonas, lo tengo que tratar con piptazo u otro medicamento que me cura pseudomonas. Y la duración del tratamiento es por 3 a 5 días. Ya cada vez hay estudios que nos demuestran que tratar a los pacientes 3 días con antibiótico terapia en cuadros respiratorios, inclusive en neumonías, que son más graves, puede ser suficiente. Finalmente, recuerden la ventilación mecánica no invasiva y la oxigenoterapia, que son el quinto pilar. La ventilación mecánica no invasiva es la estrategia de ventilación por excelencia, ¿cierto? Nos va a permitir meter, pues digamos, como aire a presión y esta presión soporte, que es la presión inspiratoria positiva, le ayuda al paciente con el distrés ventilatorio y además lo más importante de la ventilación mecánica no invasiva es que logra tener un PIP, logra que el alvéolo se mantenga abierto y el paciente logre respirar y por eso pues es la medida de elección para tratar la hipercapnia. Hace 2 años más o menos salió un ensayo clínico que se llama el Renovate, una calidad metodológica pésima, y ese ensayo dice que la cánula nasal de alto flujo es igual de efectiva para el control de las fallas ventilatorias hipercápnicas, incluida EPOC, en relación a ventilación mecánica no invasiva. Esto, pues no, en realidad no, o sea, fisiopatológicamente necesitamos es una PIP. La cánula nasal de alto flujo no da PIP per se, puede que por sus flujos tan altos tenga un efecto PIP, pero uno no logra regular, entonces pues no es completamente lo mismo. Entonces sabemos que las indicaciones para utilizar esta ventilación mecánica no invasiva son los pacientes que tengan acidosis respiratoria o los pacientes que tengan hipoxemia que no mejora con el tratamiento con oxigenoterapia y que tengan mucho distrés ventilatorio, que usted clínicamente ya los ve como que se van a empezar a cansar de respirar, entonces ese paciente necesita una ventilación mecánica no invasiva. Hay un índice que se llama el índice HACOR que me permite revalorar estos pacientes tempranamente y ver cómo están respondiendo a la ventilación mecánica no invasiva después de 4 horas. ¿Por qué? Porque si ese índice no es favorable, yo tengo que pensar en intubar al paciente. Y ojo, que el paciente que tiene indicación de intubación o de ventilación mecánica invasiva necesita intubación. No nos podemos poner a retrasar algo porque esos pacientes que necesitan intubarse y no se intuban porque le voy a dar el chance con la ventilación mecánica no invasiva, les va mucho peor y se mueren más. Entonces, si el paciente ya tiene indicación de intubación, lo tienen que intubar. Y recordar que las metas de oxígeno para no disociar o no desviar la curva del CO2 y con el efecto Aldane es del 88 al 92% para que estos pacientes no nos hagan pues como más hipercapnia. Con respecto a la prevención de las recurrencias, tratar siempre de que estos pacientes se nos vayan muy organizados. Entonces ya sabemos muy bien cómo definir los últimos 14 días, síntomas cardinales, descartar siempre diferenciales, pedir los paraclínicos que yo considere necesarios, quitar la causa, broncodilatadores, esteroides, antibióticos y ventilación si la necesito, pero cuando ese paciente se vaya para la casa, necesito que ojalá no vuelva. Es mi principal objetivo, que no vaya a volver, porque los pacientes con EPOC, ya les conté que pues el principal factor de riesgo para seguirse exacerbando es ya haberse exacerbado. Y esto cada vez va a deteriorar más la calidad de vida, la función pulmonar, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos para que los pacientes no se exacerben? Lo primero es quitar las noxas. Esto es muy importante y es el principal reto que tenemos como clínicos. Es difícil que los pacientes dejen de fumar, pero traten de decirles siempre que dejen de fumar, pues a través de información, siendo objetivos, sin juzgar, porque hasta el 30% de los pacientes pueden dejar de fumar porque un médico les dice. Y obviamente nos apoyamos de tóxico, de psiquiatría, de quien consideremos pertinente para hacer una terapia pues como de suspensión del tabaquismo. Siempre también, pues la adherencia al tratamiento es otra cosa en la que fallamos mucho. Los pacientes no saben utilizar los inhaladores, nosotros muchas veces tampoco sabemos si el inhalador que estamos mandando es un inhalador de mist, si es un inhalador de polvo seco, si es un inhalador de polvo seco que ya viene listo o hay que triturar la pastilla, si es un inhalador presurizado, que ya existen inhaladores presurizados para la triple terapia. Entonces, pues siempre tratemos como de hablar muy bien eso con el paciente y explicarle cómo utilizar los inhaladores. Tomémonos el tiempo, porque la adherencia al tratamiento es esencial para que no se vayan a volver a exacerbar. La rehabilitación pulmonar en las 3 semanas posterior a la hospitalización. Recuerden que si se hace muy temprano, 48 horas después puede aumentar la mortalidad. La vacunación para influenza anual, para COVID, que ya pues la mayoría de las personas la tienen, pero si no la tienen, 2 vacunas de ARN mensajero. Y la vacunación para neumococo que pues eso hay que hacerle MIPRES, es un poquito más difícil, pero ojalá pues uno pudiese hacer, averiguar, preguntarle al especialista, porque sí disminuye en gran cantidad pues como el número de exacerbaciones. Recuerden que para vacunar para neumococo ponemos en este momento Prevenar 13, pues cuando llegue 15-15 y a las 8 semanas ponemos la dosis de la vacuna de polisacáridos, no la conjugada, la de 23 y luego a los 5 años un refuerzo, 13, 23, 23. Siempre tiene que ser así porque si se hace al revés, el paciente tiene que esperar mucho si se pone una vacuna de polisacáridos para ponerse una vacuna conjugada.
limitada. Y obviamente disminuir la exposición a noxas. Bueno, entonces, como mensajes grandes, recuerden que los pacientes que se exacerban son un grupo muy heterogéneo, que debo definir esa exacerbación con los criterios ROME para hacerlo prospectivo y poder determinar cuál es la gravedad y posiblemente cómo le va a ir al paciente y qué medidas terapéuticas necesito implementar. En el diagnóstico, siempre descartar otros diferenciales. El mensaje más grande que quiero que les quede esta charla es que no todo paciente con EPOC que tiene síntomas respiratorios está exacerbado. Hasta el 14% pueden tener tromboembolia pulmonar, muchos pueden tener síntomas cardiovasculares asociados, entonces siempre hagamos un abordaje diagnóstico muy juicioso. Broncodilatadores en todos los casos, sabiendo que no sirven para desenlaces clínicamente muy relevantes, pero pues la sintomatología es algo muy relevante en el momento del cuadro clínico. Los corticosteroides sistémicos, que sabemos que van a ir cambiando, ¿sí? Probablemente ya no los vamos a utilizar tanto, cursos cortos, oral es lo mismo que parenteral, y los antibióticos cuando pues determinemos la causa de la exacerbación y pues sepamos que es bacteriana, sabemos que tenemos diferentes herramientas que no son muy buenas, pero la prudencia del esputo y la PCR siguen siendo de elección. Muchas gracias, no sé si tienen alguna pregunta o vamos resolviendo juntos el caso en estos 5 minuticos. Me cuentan. Doctor, muchísimas gracias. Pues por ahora no, en el chat no hay alguien que haya levantado la mano, pero yo sí tengo una pregunta de algo que leí. Pues en esa parte como de la estabilización de estos pacientes, ¿qué tan común es que se estudien, pues después de todo este tratamiento inicial, los valores de vitamina D y se suplementan? Sí, súper. Bueno, eso en realidad también es algo como muy controversial. Tiene mucha evidencia, uno sí lo debería pedir, uno sí lo debería pedir y está claro en las guías porque cuando los pacientes tienen insuficiencia o deficiencia y se repone vitamina D, en teoría se exacerban menos. No lo hacemos, pues no lo hacemos porque no lo tenemos como tan implementado en nuestra práctica clínica y porque la vitamina D es un examen que intrahospitalariamente lo glosan muchísimo, porque como por todo el advenimiento de utilizarla mal y todo el mundo le piden vitamina D por cualquier cosa, entonces no lo solemos hacer, pero si uno tiene un paciente ambulatoriamente como médico general o como internista, le debería medir los niveles de vitamina D y reponerlos. Y hay como un punto de corte de, por ejemplo, de cantidad de exacerbaciones que me digan, pues voy a empezar a medirla por... No, No, siempre en una primera exacerbación por guías tú lo deberías medir. ok, listo. Bueno, y pues el caso que pusimos ayer, yo creo que estaba muy claro para todos, ¿cierto? Pero era precisamente como para hacer énfasis en eso, que era una paciente que tenía pues un EPOC GOL3 con un fenotipo muy enfisematoso. Recuerden que esos fenotipos, eso es algo como de antes, ¿cierto? Que decíamos que era pues como el soplador, bueno, o el rosado, eso en realidad ya no lo deberíamos utilizar porque nos hemos dado cuenta que todos los pacientes tienen un fenotipo mixto, sino que algunos tienen un componente más bronquítico que enfisematoso, pero bueno. Es exfumadora de 55 paquetes años, utiliza la balama domiciliario, no ha tenido hospitalizaciones en el último año, es decir, parece como un grupo B, ¿sí? William, dale, dime. Pues si tienen preguntas, abran el micrófono y me cuentan. Bueno, no sé si de pronto se te alzó la mano, si no, ahorita me preguntas. Y consultó por un cuadro de 12 horas de evolución por disnea, ¿cierto? Dificultad respiratoria y aumento de la tos. Entonces, pues ahí como que la pregunta era cuál era el diagnóstico y muchos pusieron una exacerbación de POC, pero la respuesta en realidad era aún faltaba pues información. Recuerden siempre averiguar muy bien cómo fue la disnea, si hay pues otros síntomas, TEP, etcétera. No sé si tengan más preguntas, si no, pues me pueden escribir. Ustedes tienen mi número, de lo que quieran, y ya. Por ahí veo algunas manitos, no sé. Doc, buenos días. Yo tengo una preguntita. Era para ver si me podía recordar los factores de riesgo para sospechar una infección por pseudomonas. Claro que sí. Mira, eso también es algo, es que todo es muy controversial en la vida, pero digamos que los factores de riesgo que más se repiten, sino que hay unos estudios que dicen, eso en realidad no es una asociación causal, o sea, no es que esa sea la causa de que tú tengas más pseudomonas. El que sí o sí no tiene duda de que se aumenta con más riesgo de tener una infección por pseudomonas es la colonización previa por pseudomonas, que tú le hayas hecho a ese paciente un cultivo y ya tenga pseudomonas. Los otros son un poquito más debatidos, pero son los que utilizamos. Bronquiectasias, que tengas un BEF1 de menos del 50%, que el paciente tenga exposición a glucocorticoides crónicamente o que haya estado hospitalizado o recibido antibiótico en los últimos 3 meses. Esos son los factores de riesgo que más, pues como que asumimos para que el paciente tenga una infección por pseudomonas. Y ahí sí lo deberíamos cultivar.
No sé si tengan más Ok, listo. preguntas. Muchas gracias. Con gusto. No, doctor, creo que eso sería todo. Muchísimas gracias y Doc, por toda la charla, estuvo excelente. Ah, bueno, creo que William ya va a decir su pregunta. Claro, cuéntame. doctor Álvaro, muchas gracias por su exposición tan clara. Quería preguntarle la utilidad de el VAP 65, el de CAF, todos estos puntajes, ¿qué papel tienen? Bueno, pues esos papeles, pues esos, digamos, esos scores en realidad no tienen mucha utilidad porque son muy complejos de utilizar. No sirven como para cuantificar la sintomatología de los pacientes, pero quizás sea un poco más importante, pues bueno, el VAP sí puede servir un poquito más en el escenario agudo como para lo mismo, para tratar de clasificar un poquito o estratificar los síntomas de los pacientes, pero lo que utilizamos ahora es el ROME, ¿cierto? Es lo que más deberíamos utilizar como para clasificar la gravedad y la cantidad de síntomas. Y el otro que me preguntaste fue el CAT. No, doc, el de CAF y el Ok, VAP 65. sí, pues los puedes utilizar en el escenario agudo. El CAT te iba a decir que el escenario agudo no, ¿cierto? Porque es mucho más complejo. Pero nuevamente es como para objetivar los síntomas que tienen los pacientes y para eso utilizamos el ROME, es lo que deberíamos utilizar por la mayoría de guías. Muchas gracias, doc. Con gusto. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Por ahí nos vemos en la Muchísimas vida. gracias. Que les vaya Hasta luego. bien. Chao. Gracias. Con gusto.